Bueno, con relación a la traducción, lo primero que tenemos que saber es que la molécula responsable de este proceso es el ARN. El ARN es el otro ácido nucleico. Aplican más o menos las mismas definiciones que para el ADN, pues primero que todo es un ácido porque tiene grupos fosfatos que provienen del ácido fosfórico, como lo dijimos de la misma forma para el ADN en la clase pasada. Es una molécula que está formada de nucleótidos, o sea, es un polinucleótido también, o sea, tiene la misma estructura de un nucleótido del ADN de forma general. Pero aquí encontramos, por ejemplo, que a nivel de las bases nitrogenadas, en el ARN hay uracilo, que se representa con la letra U, y en el ADN hay timina, que se representa con la letra T. Quiere decir, el ARN no tiene timina, como lo pueden observar aquí en este cuadro resumen, y el ADN no tiene uracilo. O sea que el uracilo es una base nitrogenada característica del ARN. Siempre que usted vea la U de uracilo, hablando de polinucleótidos, pues esa molécula es ARN. Y siempre que vea la T de timina, esa molécula es ADN. Las otras bases nitrogenadas, adenina, guanina y citosina, sí son comunes para los dos ácidos nucleicos. Quiere decir que esta molécula es ácida porque está dentro tiene el grupo fosfato, pues derivado del ácido fosfórico nucleico. Ella se encuentra no solamente dentro del núcleo, sino en sí en el citosol, o sea, se encuentra por toda la célula, dentro del núcleo también, pero también se encuentra en el citosol y tiene uracilo como base nitrogenada. Lo otro es que esta molécula es monocatenaria. Monocatenaria quiere decir monohebra, o sea, una sola hebra, una sola cadena. Es un poco más pequeña que el ADN, por supuesto, esa es una característica importante, no solamente porque es monocatenaria, sino de acuerdo pues a la cantidad de nucleótidos que contiene, porque esta molécula resulta de copiar una parte de la información del ADN, entonces esta molécula no es del tamaño gigante del ADN, sino que ella es más pequeña en tamaño, tiene menos nucleótidos, es una sola cadena, o sea, de todo punto de vista es menos pesada molecularmente y tiene menos longitud, pero no quiere decir que sea menos importante. De hecho, sin esta molécula, pues la información genética, o sea, la información que está guardada ya en el ADN, lo que llamamos los genes o la herencia biológica o el genoma o el genotipo de una persona, pues no se expresaría. O sea, no cumpliría el ADN otra de sus funciones, que como lo dijimos hace 8 días, es expresar, o sea, guardar la información genética era una función, expresar o permitir la expresión de esa información genética ahora era otra función, y para facilitar la expresión de esa información genética, o sea, que se muestre lo que está allí contenido, es indispensable esta molécula de la que hablamos el día de hoy, que es el ARN. O sea que aunque es una molécula más pequeña, de una sola hebra, de menor longitud, de menos peso molecular, porque ella corresponde simplemente a un segmento del ADN o la copia de un pequeño segmento, pues esta es una molécula muy importante, porque sin ella la expresión del genoma pues no sería posible, o sea, no se podría mostrar en un producto lo que hay guardado dentro de la molécula de ADN. ARN hay en todas partes de la célula. ARN está dentro del núcleo, como lo vamos a ver ahora más rato en la explicación de transcripción, pero ARN también está asociado a las mitocondrias, ARN está asociado a los ribosomas, esas organelas son muy importantes, los ribosomas en este proceso del que vamos a hablar, los ribosomas libres. Y ya hablamos alguna vez de ribosomas unidos a la membrana del retículo endoplasmático, precisamente del rugoso, que es el que tiene ribosomas. Hoy vamos a hablar de ribosomas libres, pero de esa misma manera que actúa un ribosoma libre, pues se va a comportar un ribosoma unido a la membrana del retículo rugoso. La diferencia, pues, es el tipo de proteína que van a generar, ¿no? Eso ya lo vimos allá en retículo rugoso, las proteínas de exportación o las proteínas de los sistemas de endomembranas. Y ARN, pues hay en general en toda la célula, en el citosol, por todos lados. Los ribosomas libres están por
por todas las partes de una célula. Entonces el ARN es una molécula que se encuentra pues mayoritariamente en las células comparado con el ADN. Sin embargo, pues es una molécula más pequeña. Su función es esta, que dice aquí, síntesis de proteínas. Eso quiere decir, es el encargado de elaborar, de formar, de ensamblar, de armar, de diseñar y todos los otros sinónimos que usted quiera agregarle, proteínas. O sea, él hace, construye, fabrica las proteínas y a ese proceso de hacer, de construir, de fabricar moléculas en bioquímica y en biología celular se le llama síntesis. En este caso, como son proteínas, pues síntesis de proteínas. Y hay tres clases de ARN, que es el ARN mensajero. Entonces usted no encuentra en los textos así, ARN, siglas, o sea, en mayúscula, las tres letras, y una M minúscula, que quiere decir ARN mensajero. Tenemos ARN de transferencia, entonces encuentra la sigla ARN y una T minúscula de transferencia. Y también encuentra el otro tipo de ARN que es el ribosomal, entonces la sigla es ARN y una R minúscula. Esas tres letras en minúscula, la M, la T o la R son subíndices. O sea, van allí pegaditas de las siglas ARN y van en la parte de adelante de la N y en la parte inferior de la letra N. Por lo tanto, ellas tres son diferentes tipos de ARN. Hoy le va a quedar a usted muy claro la función del ARN mensajero y la función del ARN ribosomal. Esos dos ARN le van a quedar muy claro. Entonces, su primera misión del día de hoy, que se la voy a dejar de una vez, es ir a investigar el ARNT, o sea, el ARN de transferencia, esa molécula que hace, o sea, ya cuando interviene, qué responsabilidad tiene dentro de este proceso que es la síntesis proteica. O sea que usted debe ir a investigar el ARN de transferencia, esa molécula, qué función cumple en todo este proceso. Porque aquí le va a quedar muy claro lo que es el ARN mensajero y lo que es el ARN ribosomal. Pero usted va a ir a investigar esta parte del ARN de transferencia. Entonces, esa es la primera tarea de su trabajo independiente del día de hoy. Bueno, el ARN es una molécula monocatenaria, como ya lo dijimos, quiere decir, es una molécula que tiene una sola cadena o una sola hebra, como le llaman los autores. Y ella puede tener secuencias que se complementan. Sí, ya sabemos, como lo dijimos la clase anterior para el ADN, que hay unas bases nitrogenadas púricas, o sea, de doble anillo, o purínicas, pues como quiera decirlo, y hay otras bases nitrogenadas de anillo sencillo, que son las pirimidínicas o pirimidinas. Y decíamos en esa clase que las purinas, ellas se atraen mediante puentes de hidrógeno con las pirimidinas, que siempre teníamos en una cadena en el ADN, que es de doble hebra, una base de doble anillo con una base de anillo pequeño, de un solo anillo, pero que esa unión no era de cualquier manera, sino que esa unión era siempre la adenina con la timina, y la adenina es una purina y la timina es una pirimidina, y la citosina con la guanina, y en sentido contrario, pues. Aquí en el ARN también hay atracciones entre las bases nitrogenadas, puentes de hidrógeno. Debe quedarle claro que los puentes de hidrógeno son atracciones que realiza el hidrógeno estando ya comprometido en una molécula con un átomo más electronegativo que él, que está en otra molécula. ¿Sí? Entonces, eso ya lo hemos hablado de los puentes de hidrógeno y son pues muy importantes aquí en nuestro cuerpo. Entonces, lo mismo, los puentes de hidrógeno se generan entre bases nitrogenadas complementarias. ¿Cuáles son las complementarias? Pues en el caso de la RN será la adenina, pero aquí no hay timina, porque eso ya lo dijimos. Entonces será la adenina con el uracilo, ahora se los muestro en una imagen, porque no hay timina, recuerde, aquí no hay timina, aquí no hablamos de timina, entonces será adenina con uracilo,
la adenina es una purina, el uracilo es una pirimidina. Aplica la misma norma entonces, una purina con una pirimidina, no cualquiera, sino adenina con uracilo. Y uracilo con adenina, por supuesto. Estas dos bases nitrogenadas, cuando estén en una secuencia, pues ellas se van a traer entre sí, van a formar puntos de hidrógeno. Y también tendremos guanina con citosina o citosina con guanina, donde la guanina es una purina, la citosina es una pirimidina, y lo mismo, entre ellas hacen puentes de hidrógeno. Y esas secuencias complementarias forman unas regiones cortas que hacen unos loops. Unos loops son como unos anillos, se los voy a mostrar ahora, y eso lo llamamos horquillas en el ARN, horquillas, o sea, unos loops, unas regiones complementarias. Y eso pues es importante, es característico para cada ARN y es importante pues en el proceso de transcripción, o sea, eso es, es representativo, ¿sí? En el ARN, formar esos loops o esas horquillas. Y es esto, de lo que les estoy hablando es precisamente esto que vemos aquí. Si usted podría pensar de primera instancia, esto es un ADN, pues yo veo una doble cadena. Pues claro, aquí uno aparentemente así a una mirada muy rápida, uno diría, no, pero es que yo aquí estoy viendo doble cadena, ¿sí? Esto es una molécula, es un ácido nucleico, porque yo estoy viendo aquí las letras representativas de las bases nitrogenadas, que es lo que siempre nos muestran en los nucleótidos. Recuerde que esto no son solamente las bases nitrogenadas, son nucleótidos completos, pero pues así se los muestran normalmente los textos, ya porque usted sabe que los nucleótidos, digamos que lo que hace la diferencia entre ellos en un mismo ácido nucleico son las bases nitrogenadas. Entonces usted puede ver aquí una serie de bases nitrogenadas, pero en esas bases nitrogenadas, si usted analiza, pues hay una sola cadena. Recordemos el concepto de 5' y 3' que vimos en la clase anterior. Entonces yo diría, ¿dónde arranca esta cadena? Pues aquí. Recordemos que las cadenas tienen un orden, ¿no? Aplica lo mismo para acá. Entonces, ¿dónde empieza la cadena? Pues esta cadena empieza aquí. ¿Sí? O sea, aquí donde estoy señalando, ese es el origen de la cadena, ese es el inicio. Ese es el principio, esa es la cabeza. Y el 3' pues será el final o la cola o el sitio de terminación. O sea que esta cadena cuando arranca por aquí. Arranca por aquí. Y usted sigue. El recorrido de la cadena es una sola hebra, pero hay unas secuencias que son complementarias y ellas se atraen entre sí. Entonces aquí tiene citosina con guanina, guanina con citosina, adenina con uracilo, porque recuerden, en el ARN no hay timina, sino que adenina con uracilo, y donde hay pues adenina frente ahora a un uracilo, ¿sí? O sea que hay regiones complementarias y esto que se forma aquí, estos dobleces o estos giros, es lo que se llaman loops o se llaman horquillas, ¿sí? En español, horquillas. O sea que es común o es bastante recurrente que el ARN usted lo encuentre en esta presentación. O sea, esta presentación es formando horquillas, gracias a que hay secuencias complementarias en él que se van a traer, o sea, una sola cadena, pero lo puede encontrar así como lo estamos observando en la imagen, o sea, formando horquillas o loops. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta allí, por favor? Bueno, entonces, eso es en cuanto pues la forma como se organiza. El ARN es una molécula más pequeña, mucho más pequeña por las razones que ya dijimos, pero es una molécula más abundante que el ADN. Eso quiere decir que el ARN es una molécula pues, que se encuentra en diferentes partes o regiones de la célula. Prácticamente uno podría decir que está esparcido por toda la célula.
Entonces es mucho más abundante y hay 3 clases de ARN, como se los mencioné en la diapositiva que vimos allá atrás hace un momentico. El ribosomal es de transferencia y el mensajero. Recuerde que usted debe leer sobre el ARN de transferencia, los otros dos le van a quedar aquí pues muy claros. El ribosomal es la mayor parte del ARN, es el que está asociado a los ribosomas, hace parte de los ribosomas. Los ribosomas son organelas celulares muy importantes para toda célula. Recuerde que toda célula, no importa si es la bacteria menos evolucionada, o sea, no importa si es procariota, toda célula tiene ribosomas. Y eso es un concepto que miramos por allá atrás desde la primera clase. En esa primera clase decíamos, los ribosomas están presentes en todo tipo de célula. La cuestión es que, por ejemplo, en procariotas hay menos ribosomas, obviamente son células más pequeñas, y los ribosomas son de menor tamaño. Mientras que en células eucariotas, como nosotros, pues tenemos más ribosomas, somos células más complejas y los ribosomas son de mayor tamaño. Pero debe tener en claro que los ribosomas son organelas muy importantes para la célula porque ellas son la fábrica de proteínas. ¿Sí? Entonces los ribosomas son el sitio donde se ensambla, el sitio donde se tienen y se ponen en uso todos los mecanismos que tiene una célula para convertir la información que hay en el ADN, convertirla en un producto. O sea, obtener una molécula específica a partir del ADN. Y esa molécula específica es una proteína, porque recordemos que la información que está guardada en el ADN es una información de proteínas. O sea, lo que está allí empaquetado, encriptado, no es otra cosa sino la información para proteínas. Entonces el ribosoma es la organela celular que convierte esa información en una realidad. O sea, que esa información la va a traducir en una proteína, o sea, se va a obtener de allí la proteína que es la que estaba codificada en el código genético, o sea, en el ADN. Entonces es una organela muy importante y los ribosomas también se los dejé para que ustedes lo investigaran cuál es su estructura en uno de los talleres que hicimos por allá en el segundo corte, cuando todavía estábamos en nuestras clases presenciales. Si usted en aquella oportunidad no leyó sobre los ribosomas, por favor, vaya y lea, para que vea ellos cómo tienen su estructura, cómo están formados. Los ribosomas, entre otras, están formados también de proteína, son subunidades de proteína que están unidas. Entonces, vaya y lea sobre el ribosoma, ¿sí? Que es muy importante en esta parte para que entienda bien primero pues cuál es su estructura y aquí va a comprender pues cómo funciona. Entonces los ribosomas, ellos contienen, están formados por ARN ribosomal. Allí encontramos el ARN ribosomal y el ARN ribosomal es la mayor parte del ARN, o sea, ribosomas hay por todas partes de la célula. Entonces hay mucho ARN ribosomal. El ARN de transferencia está pues en menor proporción, o los otros dos, transferencia y mensajero, comparados con el ribosomal, pues están en unas proporciones muy pequeñitas. Pero el ARN de transferencia está en mayor proporción que el ARN mensajero, como lo ven allí, el de transferencia es el 12%. Este es el que usted va a ir a leer, ese ARN, quién es y el para qué sirve, o sea, cuál es su función, para qué se usa. Y el ARN mensajero, pues es el que está en menor proporción en una célula, solamente un 3%. Es un ARN muy exclusivo, el mensajero, es un ARN muy selectivo. ¿Sí? Este es un ARN de alto turmeque, lo podríamos expresar así de una manera muy coloquial, porque este ARN, el mensajero, es el que se va a reunir con el ADN dentro del núcleo, en células eucariotas, por supuesto, que son las que tenemos núcleo, y ese mensajero es el que va a copiar la información a partir del ADN. O sea, ese es el que va a recibir
directamente la información del ADN, o sea, él es el que va a generar una copia de ese gen. Si el gen pues es una, una porción de ADN que codifica, que tiene la información para obtener de allí una proteína, entonces codifica para una proteína, y quien copia esa información es el ARN mensajero, por eso se llama mensajero, porque él lleva el mensaje. ¿Y qué es el mensaje? Pues lo que hay en el ADN, ese es el mensaje. Entonces, por eso es muy importante el ARN mensajero. A partir de aquí, del mensajero, es que se despliega todo este proceso que se llama transcripción, traducción, y entonces ese ARN mensajero pues es muy importante, pero es el de menor proporción, o el que está en menor cantidad de los 3 tipos de ARN. Recuerde por favor leer sobre el ARN de transferencia. Preguntas por favor hasta allí. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando aquí. Bueno, este es el proceso de replicación o duplicación del ADN que vimos la semana pasada. Pues ya dijimos que era un proceso muy importante para obtener más ADN y que es un proceso pues que la molécula de ADN debe realizar cada vez que nosotros formamos nuevas células, ya sea porque las estamos renovando o porque hemos tenido una lesión, una injuria, una herida, una alteración en un tejido, un proceso inflamatorio, necrosis de células por cualquier razón, o sea, muerte de células. Entonces, lo que sucede con el ADN es que él se tiene que duplicar, o sea, formar más copias de él. Es como si en las células tuviéramos una fotocopiadora molecular, y esa fotocopiadora molecular es una fotocopiadora de ADN, pero esa fotocopiadora de ADN no es una máquina como la que nosotros conocemos, sino que es todo un ensamblaje a nivel de moléculas que se llaman enzimas, y que esas moléculas permiten pues que el ADN forme muchos ADNs igual a él, o sea, cree copias de esa molécula para poder formar nuevas células. Y este es el proceso de transcripción. Vamos a empezar a hablar de ese proceso, pues aquí, transcripción. Básicamente lo que ocurre para que haya transcripción es la desnaturalización de la molécula de ADN. ¿Qué es la desnaturalización? Esto es una molécula pues, de ADN, entonces la molécula cambia su estructura nativa, o sea, cambia su estructura original, cambia la forma como ella está hecha, como ha sido ensamblada por la evolución, por Dios, como usted quiera creerlo, pero cambia su forma natural. ¿Y qué es cambiar su forma natural? Bueno, pues que en esa región que se va a copiar el mensaje, que es lo que llamamos un gen es una porción de ADN, como se lo dije hace un rato, un pedazo de ADN, un fragmento de ADN que contiene una información, y que esa información se va a expresar. O sea, no se va a quedar allí guardada, sino que en algún momento se va a expresar en una generación o en la siguiente o en la siguiente, pero él se va a expresar en algún momento, porque dentro de los genes pues también hay una clasificación, y hay genes que son dominantes, hay genes que son recesivos, y ya pues los científicos los han estudiado. Entonces hay genes que tienen la mayor probabilidad de expresión, eso depende de cada especie. O sea que hay genes dominantes para los humanos, pero también hay genes dominantes para las vacas, pero también hay genes dominantes para el frijol, y también hay genes dominantes para el aguacate, y también hay genes dominantes para las serpientes, y bueno, así, todo, porque pues cada especie es diferente. Entonces los genes dominantes tienen mayor probabilidad de expresarse, y los genes recesivos pues tendrán una menor probabilidad de expresión, porque aquí entra a jugar la matemática, es un juego matemático. Por lo tanto, los genes se van a expresar, pero se expresan es porque están contenidos en el genoma, o sea, porque están contenidos en el ADN. No aparecen de la nada, ni del aire, ni caen del cielo con la lluvia, no. Usted los tiene guardados allá en su ADN, esos genes. Y esos genes se expresan, y otros se quedan callados, no se expresan, se quedan allí, solamente están contenidos, pero no se van a expresar. Y para expresarse, pues lo que necesitamos en principio es que la molécula de ADN se desnaturalice.
¿Qué quiere decir se desnaturalice? Bueno, pues que se desenrolle en ese pedazo donde se va a expresar, se desenrolle, se separen las dos hebras, o sea que se rompan los puentes de hidrógeno. Ese gen, o sea, ese segmento de ADN que contiene la información va a ser copiado con bases nitrogenadas complementarias. Esas bases nitrogenadas, ya sabemos, pertenecen a un nucleótido, pero lo que siempre vemos son las bases nitrogenadas complementarias. Y después de que pase eso, entonces el ADN nuevamente se va a renaturalizar. ¿Qué es renaturalizar? Pues que nuevamente se van a formar los puentes de hidrógeno y nuevamente, o sea, las dos hebras se van a unir, ¿no? Van a estar las dos hebras allí juntas por los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas y nuevamente va a adquirir su enrollamiento, o sea, su forma pues de hélice cada cadena, entonces van a quedar otra vez las dos hélices. O sea que para este proceso de transcripción el ADN se desnaturaliza y el ADN se renaturaliza. Y eso pues lo van a hacer enzimas, porque eso lo hace es una maquinaria enzimática, pero el ADN controla todo ese proceso, así como controla la misma duplicación o replicación. Pero lo que sucede en primera instancia es eso. Hay un gen que se va a expresar y ese gen que se va a expresar pues requiere que el ADN se organice para ser copiado. ¿Qué es organizarse para ser copiado? Pues que las hélices se desenrollen, que las dos cadenas se separen y a eso técnicamente se le llama desnaturalización. Y después de que se desnaturaliza y es copiada esa información, que a eso le llamamos transcripción, y aquí es donde viene el ARN mensajero, pues finalmente, después de que sucede ese proceso, entonces viene nuevamente la renaturalización, que es volver a su estado natural. Entonces, si ustedes ven aquí este esquema, tenemos una cadena de ADN, una doble hebra pues, de ADN en su estructura nativa, que es desnaturalizada. Aquí en la parte de arriba ven una cadena y aquí en la parte de abajo ven otra cadena. Están separadas esas cadenas. Y lo que ocurre es que se empiezan a colocar las bases complementarias de esos nucleótidos. O sea que si aquí en la cadena del ADN hay citosina, esta es la cadena del ADN, aquí hay citosina, pues aquí la base complementaria es la guanina. Esta guanina es ARN, mensajero. Si aquí tenemos adenina, esto es en el ADN, entonces se empieza a colocar, se coloca aquí un nucleótido complementario. ¿Cuál es el complementario de la adenina? Timina. Pero recuerden, en el ARN no hay timina, entonces va uracilo. Aquí en el ADN hay adenina, se va a colocar el complementario, que sería uracilo, porque en el ARN, vuelvo y le repito, no hay timina. Aquí en el ADN hay timina, entonces se coloca el nucleótido complementario. ¿Cuál sería el complementario de timina? Pues adenina. Aquí hay guanina, entonces se adiciona el complementario, que es citosina. Aquí tenemos otra guanina y entonces se adiciona el complementario, que es citosina. Aquí en el ADN hay citosina, o sea que se adiciona el complementario, que es guanina. Recuerden, no son solo las bases nitrogenadas, son los nucleótidos lo que se está adicionando, ¿sí? Sino que hablamos de bases nitrogenadas porque eso es lo visible, pues, para estas cadenas. Aquí tenemos timina en el ADN. Recuerden, esta es la cadena del ADN, observen, la cadena del ADN. Aquí hay timina, entonces se coloca el nucleótido complementario, que es adenina, y aquí hay adenina, entonces se coloca el nucleótido complementario, que es uracilo, porque sería timina si estuviéramos en una cadena de ADN, pero es uracilo. Y así de esa manera se van adicionando nucleótidos, vean, uno unido con otro, enlace fosfodiéster, la misma dinámica que vimos la clase pasada. Usted ya sabe que es un enlace fosfodiéster, ¿sí? La unión del fosfato del nucleótido por el carbono 3, bueno, por el OH, por el alcohol que está en el carbono 3 del nucleótido anterior y así uno con otro. O sea, la misma teoría aplica aquí del enlace fosfodiéster, aplica la misma teoría del enlace fosfoéster, aplica la misma teoría del enlace N-glicosídico. O sea, como cadena de nucleótidos
al ARN le aplica la misma teoría que vimos en la clase pasada. Aquí sí hay un detalle importante del que no hemos hablado hoy del ARN, y es que el ARN, el azúcar que lo compone, se llama ribosa. Lo mencioné en la clase anterior. El azúcar que compone al ARN es ribosa al ARN, mientras que recuerden que el azúcar que compone al ADN se llama desoxirribosa, ¿sí? Pero el del ARN es ribosa. ¿Qué es la ribosa? Pues también es una pentosa. ¿Cómo así que es una pentosa? Sí, es un azúcar de 5 carbonos. Remítase a su bioquímica. Un azúcar de 5 carbonos, se llama ribosa. Es más, estudiante, de la ribosa, usted en su cuerpo hace ribosa. O sea, usted come glucosa en los alimentos. Usted come glucosa. Pues porque es el monosacárido mayoritario, eso ya lo hemos dicho pues hasta la saciedad. Y en sus células, en una vía metabólica que se llama la ruta de las pentosas fosforiladas, que es anaeróbica, o sea, que ocurre en el citoplasma de sus células, allí usted convierte la glucosa, que es una hexosa, o sea, tiene 6 carbonos, usted convierte la glucosa en pentosas. Quiere decir, la hexosa tendrá que perder un carbono, ¿sí? Se le arrebatará un carbono en un proceso metabólico, o sea, transformación. Ese carbono se va a eliminar en forma de gas carbónico y adicionalmente entonces usted convierte hexosas en pentosas y además las fosforila, ¿sí? O sea, les adiciona fosfato. Y esos son pentosas fosforiladas, pero de la ribosa, que es una pentosa, o sea, de esa molécula de 5 carbonos, se hace otra transformación. Y es que se le quita el OH, se le quita el oxígeno que forma el alcohol, estos son polialcoholes. Y entonces la ribosa se convierte en desoxirribosa. ¿Qué le estoy diciendo? Así, sencillito, con plastilina. Usted consume glucosa que hay de 6 carbonos, en sus células las transforma esa glucosa en ribosa, que es de 5 carbonos, y en sus células usted a partir de ribosa la transforma en desoxirribosa. O sea que la ribosa y la desoxirribosa las fabricamos en este cuerpecito, en sus células, a partir de la glucosa. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero la desoxirribosa proviene de la ribosa. O sea, la desoxirribosa es una transformación a partir de la ribosa. Entonces, la tercera tarea es que se vaya a estudiar en su bioquímica y compare la estructura de la ribosa y la desoxirribosa. O sea, revise la teoría. Eso es un tema que se llama derivados de monosacáridos. Derivados de monosacáridos se llama el tema. Y hay varios derivados de monosacáridos, pero usted va a revisar para que recuerde el fundamento teórico de este. Aquí ya le hice un resumen, pero vaya, mírelo, va a revisar, ¿qué se llama eso? Desoxiazúcares. Desoxiazúcares. En derivados de monosacáridos, bioquímica. Bioquímica, capítulo carbohidratos. Y allá en el capítulo carbohidratos, cuando se encuentra monosacáridos, al final del tema monosacáridos está derivados de monosacáridos. Y en derivados de monosacáridos usted encuentra desoxiazúcares. Y allá en desoxiazúcares usted va a revisar cuáles son las diferencias entre ribosa y desoxirribosa. Y va a encontrar que solamente tienen una diferencia. De resto son estructuras muy similares, solamente tienen una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que en el carbono 2, la ribosa tiene un OH, o sea, un alcohol, o sea, un hidroxilo, pues. Pero en el carbono 2, la desoxirribosa no tiene OH, ella tiene solo hidrógeno, o sea, ha perdido el OH y solamente tiene hidrógeno, por eso se llama desoxirribosa. Eso traduce ribosa
Des es sin de oxígeno. Ribosa sin oxígeno. ¿En dónde? En el carbono 2. ¿Ya? Pero eso es de su bioquímica. Aquí le estoy haciendo solamente un recorderis. Su misión, estudiante, recuerde, aunque no decida aceptarla, es que se vaya a su texto de bioquímica y repase esta partecita. Entonces, hasta aquí tenemos 3 tareas de su trabajo independiente. La primera, ir a leer sobre la ARN de transferencia, comprender cuál es el papel de él en toda esta historia que estamos contando, que es el tema de hoy, transcripción, traducción, o sea, síntesis de proteínas, pues. Entonces, ARN de transferencia, ¿para qué sirve? ¿Qué hace él allí? ¿En qué interviene? La segunda pregunta, una pregunta que ya les había dejado en un taller allá en el primer corte. Los ribosomas, esas estructuras que son, cómo están elaboradas, cómo están diseñadas. Hoy vamos a entender para qué sirven, ¿sí? Pero usted va a volver a repasar eso, cuál es la estructura de un ribosoma. Y la tercera, de su bioquímica, es cuál es la relación, cuál es la estructura entre ribosa y desoxirribosa. O sea, usted va a ir a comparar esas dos estructuras bioquímicamente, en qué se diferencian, las observa o en qué se parecen, y revisa esa parte que la desoxirribosa es el resultado de la transformación de la ribosa. Solamente va a revisar eso. La desoxirribosa como una transformación de la ribosa, eso lo encuentra ya en desoxiazúcares que son derivados de monosacáridos. Yo aquí ya le estoy contando que a partir de la glucosa, que es una hexosa, sus células, todas, sus células, elaboran una ruta que se llama de las pentosas fosforiladas. Y esa ruta metabólica lo que hace es transformar hexosas, o sea, glucosa, que es una hexosa de 6 carbonos, en una molécula de 5 carbonos que son pentosas fosforiladas. ¿Ya? O sea que nosotros elaboramos ribosa y elaboramos desoxirribosa. Y la molécula a partir de la cual lo hacemos es de la glucosa, en esa ruta que se llama de las pentosas fosforiladas. Bien, preguntas hasta allí, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir. Y, bueno, se me olvidó otra misión que les voy a dejar. Se me olvidó, esta misión es muy importante. Esta sí es de un nivel de profundidad bastante relevante. La cuarta preguntita que usted va a resolver en trabajo independiente es, ¿cuál de las dos cadenas del ADN, cuál de las dos cadenas es la que va a ser copiada por el ARN mensajero? Hace 8 días vimos que el ADN tiene 2 cadenas, una que es la cadena original o la cadena molde o la cadena progenitora, ¿sí? Que es la que está al derecho, por decirlo de alguna manera, o sea, la que empieza en 5' y termina en 3'. Y tenemos otra cadena que es la cadena complementaria o que es la cadena copia, bueno, o cualquier otro nombre que le dé el autor. Y esa es la cadena que, como decíamos, en lenguaje coloquial está al revés. En lenguaje técnico es antiparalela, ¿sí? O sea, la que estaba en 3' y abajo donde finalizaba la cadena progenitora, entonces era donde ella empezaba, ¿sí? Entonces su misión también es ir a averiguar cuál de esas dos cadenas, si la progenitora o la cadena complementaria, cuál de esas dos es la que la de ARN mensajero va a copiar, porque el ARN mensajero empieza a colocar bases complementarias, ahora se los voy a mostrar en muñequitos, él empieza a colocar bases complementarias, bases nitrogenadas, o sea, nucleótidos, pues, para una de las cadenas, no para las dos. Él solamente copia la información de una de las cadenas. Entonces usted debe ir a leer en un libro de biología celular o en un libro de bioquímica, pues cuál de las dos cadenas es la que se copia por el ARN mensajero. O sea, el ARN mensajero coloca nucleótidos complementarios para cuál de las dos cadenas.
¿Es para la cadena madre, o sea, para la progenitora, o es para la cadena molde? ¿Sí? O sea, es para la que va al derecho, si lo decimos en un lenguaje pues más coloquial, o es para la que está al revés, la antiparalela. ¿Cuál de esas dos cadenas es la que va a copiar? Entonces, esa sumisión también se me estaba olvidando eso. Entonces, lo voy a apuntar aquí. ¿Cuál de las dos cadenas es la que se copia? Por el ARN mensajero. Bueno, entonces, este es un esquema que nos muestra ya de una forma más detallada el proceso. El proceso del que estamos hablando se llama transcripción y traducción. Entonces le dice aquí el esquema, mire, tiene aquí la cadena de ADN. ¿Cuál de las dos cadenas del ADN? Pues esa es su misión. Y a partir de la cadena de ADN, que usted lo que ve aquí es una sola hebra, por supuesto, porque ya dijimos que el ADN se desnaturaliza. Entonces, a partir de esa cadena, pues viene el proceso de transcripción. ¿Qué es la transcripción? Que el ARN mensajero va a empezar a formarse a partir de esta cadena. O sea, eso quiere decir que se van a colocar los nucleótidos complementarios y esos nucleótidos complementarios, pues que tiene que ver con la base nitrogenada que ellos están compuestos, se van a ir uniendo con enlaces fosfodiéster, o sea, formando una tira, formando una hebra, una cadena. Entonces aquí tenemos adenina, por ejemplo, y el complementario sería timina, pero como es ARN, ya dijimos que no hay timina, entonces se adiciona uracilo. Y aquí la misma historia, adenina, uracilo, y aquí también, aquí hay citosina, entonces complementario guanina, aquí hay guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, uracilo. O sea, se van adicionando los complementarios. ¿Qué tan larga es esta cadena de ARN mensajero? Pues depende del tamaño del gen. O sea, dependiendo del tamaño del gen, cuántas bases nitrogenadas contiene, pues de esa misma manera será el tamaño de esa cadena de ARN. Por eso decimos que el ARN es una molécula, primero, de una sola hebra, o sea, de una sola cadena, y segundo, mucho más pequeña. Es una molécula mucho más pequeña comparada con el ADN, que sí es una cadena gigantesca y además es bicatenaria, o sea, es doble cadena, doble hebra. Y esto es transcripción. Eso es transcripción. Colocar los nucleótidos pues complementarios a esa cadena de ADN que es la que se está copiando. ¿Sí? Esa es la copia, eso le llamamos transcripción. Y esta molécula que se le forma aquí es la que llamamos ARN mensajero. Es esta molécula que usted ve aquí. ¿Esto qué es? Pues los complementarios a cada uno de los nucleótidos de esta cadena. Y después, y aquí viene una parte muy importante, cada 3 nucleótidos, estos son nucleótidos, como ya lo hemos dicho, cada 3 nucleótidos de ARN mensajero, cada 3 nucleótidos de ellos se conocen como codones, no condones, sino codones, cada 3 nucleótidos, así como ve la palabra aquí. O sea que cada 3 nucleótidos es un codón, cada 3 nucleótidos de ARN mensajero. Entonces los autores le definen a usted codón, tripleta, esa es la palabra técnica, tripleta de nucleótidos de ARN mensajero. Eso es un codón. Tripleta de nucleótidos, vea, tripleta de nucleótidos. Esto es un nucleótido, esto es otro, esto es otro. De ARN mensajero, que contiene la información para un aminoácido. ¿Eso qué quiere decir? Que cada codón, cada tripleta de estas, cada 3, contiene la información para un aminoácido. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. O sea, que cada 3 de estos hay la información, contienen, llevan allí inserta la información para un aminoácido, cada 3. Y a eso es a lo que llamamos codones. O sea que en realidad lo que se va a producir, lo que se va a obtener de esta secuencia de ADN, finalmente van a ser aminoácidos.
¿Los aminoácidos quiénes son? Pues los aminoácidos son las estructuras bioquímicas o los monómeros químicos de esas macromoléculas llamadas proteínas. En otras palabras, una proteína es una secuencia de aminoácidos unidos entre sí. ¿Y esa secuencia de aminoácidos de dónde proviene? Pues del ADN. Allí está guardadita, esa secuencia de aminoácidos está guardadita en el ADN. Entonces, la traducción consiste en que se va a elaborar, se va a ensamblar, se va a obtener, ahora sí, cada aminoácido. Esa es la traducción, obtener los aminoácidos en secuencia. ¿Cómo que en secuencia? Claro, porque mire que los codones vienen en secuencia. Están estos tres, después vienen estos otros tres, después los otros tres, después los otros, así. O sea que de cada tripleta de nucleótidos, que se llama codón, de nucleótidos del ARN mensajero, se va a obtener un aminoácido. ¿Quién hace esta parte de traducción? Pues esta parte de traducción se va a hacer en el ribosoma y el responsable de esa labor, o sea, de ese ensamblaje de aminoácidos será el ARN ribosomal, por eso se llama ribosomal. En otras palabras, la elaboración de esta proteína, ¿sí?, que es lo que llamamos traducción, ¿sí?, o la elaboración de ese polipéptido, porque no puede ser una proteína, podría ser solamente un polipéptido, ¿sí?, o la elaboración de ese tripéptido, porque hay moléculas que son tripéptidos, pero decimos en general de proteínas. La elaboración de todo lo que tenga que ver con aminoácidos finalmente se llevará a cabo en una estructura llamada ribosoma, y allá actúa el ARN ribosomal, ¿sí?, en esta secuencia de aminoácidos, en esta parte que consiste en ir elaborando un aminoácido. ¿De dónde salió esa información? Pues de ese codón. Uniéndolo con enlace, bueno, elabora el otro aminoácido y esta es la secuencia. No es que este círculo va a ir allá al final, en el puesto número 20, no, va aquí, va allí en esa secuencia. Entonces, se elabora la proteína, esos aminoácidos se van uniendo mediante enlace peptídico, bioquímica en acción, los aminoácidos se unen mediante enlace peptídico. Cuando se une un aminoácido con otro se forma agua, o sea, en el enlace peptídico hay formación de agua. Se adiciona el siguiente aminoácido. ¿De dónde sale qué es este aminoácido? Pues el siguiente codón tiene la información. Y así sucesivamente hablando, hasta que se obtiene toda la tira de aminoácidos. Eran 230 aminoácidos, listo. Empezó en el aminoácido número 1, allí se elaboró, sigue el 2, el 3, el 4, bla, 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 bla. 200 aminoácidos, sigue el 201, sigue el 202, bla, 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 hasta que sigue el 229 y llega al 230. Allí está su proteína de 230 aminoácidos, no allí tirados a la furia, no de manera desordenada, sino unidos, unidos, así, uno con otro. Y eso se llama enlace peptídico. ¿Dónde se hace todo esto? En el ribosoma. Por eso es una organela muy importante. Hablando de ARN, ¿quién es el encargado pues de que eso se dé así, de esa manera? Pues el ARN ribosomal. O sea que tenemos transcripción, donde el ARN mensajero es el que copia esa información que hay en el núcleo. En cuanto al ADN, la información es una secuencia ordenada de bases nitrogenadas que pertenecen a un nucleótido, y esta secuencia es copiada por otras bases nitrogenadas que pertenecen a otros nucleótidos y que también van formando una tira. Y cada 3 nucleótidos, o sea, cada tripleta de nucleótidos, de allí vamos a obtener la información para elaborar un aminoácido, y eso se llama traducción, y aquí el responsable será el ARN ribosomal, y eso se lleva a cabo en un ribosoma. Y su misión es ir a averiguar el ARN de transferencia, qué función tiene en toda esta historia. ¿Sí? Entonces aquí hablamos de transcripción, copiar la información. ¿Qué es copiarla? Colocar el nucleótido complementario de ARN. ¿Cómo sé que es ARN? Pues porque tiene uracilo, y en el ARN no hay timina, sino uracilo. Y traducción viene después del ARN mensajero. ¿Qué es traducción? Bueno, pues es ya obtener en un ribosoma ese aminoácido correspondiente para cada tripleta, o sea, para cada 3 nucleótidos. Preguntas, por favor, hasta allí.
¿Quién tiene, por favor, inquietudes al respecto? Bueno, y entonces, aquí tenemos nuevamente un esquema que le dice, mire, el ADN se ha desnaturalizado, volvemos a la misma historia, el ADN se ha desnaturalizado, pues para eso intervienen enzimas, es una actividad normal que él se desnaturalice, es necesario, es indispensable, porque esa es la forma como los genes se pueden expresar. ¿Qué son los genes? Pues es un fragmento, una porción, un pedazo de ADN que guarda una información. Entonces el ADN se desnaturaliza y se empiezan a colocar entonces las secuencias complementarias. Ustedes ven aquí que hay unos nucleótidos, aquí cada uno lo representan con una base nitrogenada, pues ya sabemos que está aquí la letra es la base nitrogenada, pero usted ya sabe que todo es todo un conjunto que se llama nucleótido, y entonces vemos cómo se empiezan a colocar secuencias complementarias. Por ejemplo, si aquí hay citosina, entonces, ¿cuál es el complementario? Guanina, listo. Este pedacito cortico que vemos aquí en la mitad, este pedacito cortico, este es el ARN mensajero, que está copiando pues esa información que hay allí, ¿sí? Copiar la información que es colocar el nucleótido complementario, que donde vaya timina, o sea, por ejemplo, aquí hay adenina, entonces uno dice, timina, no, pero recuerde, ARN no tiene timina, entonces uracilo, ponga el uracilo, y así. Citosina, entonces la guanina. Por acá, adenina, entonces uracilo, timina, entonces va la adenina, nucleótido, ¿no? Nucleótido completo con adenina, y así sucesivamente. Y esta molécula que se forma será el ARN mensajero. Y eso es transcripción, copiar la información. O sea que el ARN pues es una molécula más pequeña que el ADN. Aquí estamos evidenciando la teoría que decíamos allá rato, porque es que el ARN no copia todo el ADN, toda la cadena, no. El ARN mensajero copia solamente la secuencia que se va a expresar, y a eso lo llamamos gen. ¿Sí? El ARN lo único que copia es el gen, o sea, ese pedazo de ADN que se va a expresar. Y lo otro que debe tener en cuenta es que dentro de estas codones, porque cada tres de estos se llaman codón, cada tres, así como ustedes ven que aquí han señalado, pues es de ARN mensajero, cada tres es un codón, cada tres, tripletas, es un codón. Hay una secuencia de inicio y hay una secuencia de parada. O sea, hay una secuencia, recuerden, puro lenguaje bioquímico, volvemos al cuento, comunicación, comunicación. Eso sería comunicación intracelular, o sea, al interior de la célula. Entonces, hay una secuencia de inicio, o sea, hay una tripleta de nucleótidos que van a marcar el inicio, y hay una tripleta de nucleótidos, o sea, un codón que van a marcar el final. ¿Qué quiere decir? Que para que se dé entonces esa obtención, eso ya es en la traducción, la obtención de esa proteína, siempre el ARN mensajero arranca con una secuencia de inicio. Una secuencia de inicio es la secuencia que da origen al proceso de traducción, que dice, bueno, empecemos, así como el director de la orquesta, 1, 2, 3, 4, y listo, arrancan los instrumentos que van a empezar a tocar, ¿sí? Entonces hay un inicio, no es que cada uno vea, nos miramos y nos hacemos señas, no, sino que cada uno sabe cuándo se va a arrancar, y todos los que van a arrancar en ese momento lo hacen al unísono. Así es aquí en este cuento del ARN mensajero. Cuando ya se va a hacer la traducción, hay una secuencia de inicio, hay una secuencia que dice, bueno, vamos a empezar a elaborar la proteína, pero en lenguaje bioquímico. ¿Eso qué es? Un triplete de nucleótidos, o sea, un codón, que se da el inicio. Y de la misma forma hay una secuencia de parada o una secuencia stop, si quieren. Algunos autores lo mencionan así porque es del inglés, obviamente. O sea que hay una secuencia que dice, vea, ¿sabe qué? Usted es el último nucleótido, ya no más. Usted es el último codón, perdón, el último aminoácido. Ya no más, este es el último aminoácido que va a salir de este codón, listo, pare allí, deténgase. O sea que necesitamos para el proceso de traducción, porque esto que estamos viendo aquí es transcripción, copiar la información que hay en el ADN, pero para el proceso de traducción necesitamos una secuencia de inicio
y una secuencia de finalización. O sea, un codón de inicio y un codón de finalización. ¿Y eso que es? Puro lenguaje bioquímico. Eso es puro lenguaje bioquímico. Bueno, aquí tenemos lo mismo, codón. Bueno, hay otros que llaman anticodones. Usted tiene que ir a leer sobre ARN de transferencia para que entienda lo de anticodones. Aquí tenemos la base para la traducción. ¿Qué es la traducción? La obtención de la proteína. ¿Cómo se obtiene la proteína? Le voy a volver a repetir. Elaborando cada aminoácido, uno por uno, y enlazando un aminoácido con otro. ¿Cómo se llama ese enlace? O sea, uniéndolos. ¿Cómo se llama ese enlace? Enlace peptídico. Es la unión de un aminoácido con otro. ¿Cómo hacemos para obtener los aminoácidos? Entonces es un juego de 3 nucleótidos, que eso tiene allí una información bioquímica, recuerde. Cuando hablamos del ADN, porque esto todo proviene del ADN, hablamos de un código encriptado. Eso es el ADN, un código encriptado. No hay un mejor ejemplo que cuando usted va a comprar algo a un supermercado y ese supermercado usted le encuentra que todos los productos traen un código de barras. Usted mira ese código de barras y eso que es un poco de rayas, unas más gordas que otras más cortas, otras más largas. Usted mira ese código de barras, usted no entiende nada. Yo por lo menos no entiendo nada cuando yo miro un código de barras. Yo miro eso y eso son puras rayas. Pero cuando usted pasa eso por un lector, el lector sí le dice que eso es un termo con un mezclador o con un yo no sé qué cosa. Allí en el lector le sale todo lo que es ese producto y le sale cuánto vale. Pero usted si lo mira a simple vista, usted no ve unas rayas. Entonces ese es el ADN. Es un código encriptado. Allí no hay, recuerde, ni tamaños de orejas, ni allí en el ADN se ve pelo crespo, pelo liso, estatura alta, persona chiquita, no, allí no se ve nada de eso. Allí lo único que se ve en el ADN es una secuencia de nucleótidos en 2 cadenas complementarias. Eso es lo que se ve en el ADN y eso es la secuenciación del ADN. La secuenciación del ADN es conocer la secuencia, ¿sí? Y conocer cuántos nucleótidos hay, eso es la secuenciación, y eso es lo que contiene el ADN y eso es lo que se ve. Pero en eso que nosotros vemos, que son puras moléculas químicas, hay una información guardada, encriptada, y esa información encriptada se va a desencriptar, o sea, se va a resolver en un producto, y ese producto será pues una proteína, un polipéptido, bueno, serán aminoácidos. Y esos aminoácidos se forman de cada 3 nucleótidos, o sea, de una tripleta de nucleótidos va a salir un aminoácido. Y como es una tira larga, un gen es un segmento largo, entonces van a salir varios aminoácidos. Y esos aminoácidos se van a unir uno con otro. Y esa unión se llama enlace peptídico. Y eso se realiza en el ribosoma. Y allí es donde interviene, en esa función del ribosoma, es donde interviene el ARN ribosomal. Entonces, ¿cómo es eso del código encriptado? Pues el código encriptado primero va a proceder de los codones. ¿Qué son los codones? Tripletas de nucleótidos del ARN mensajero, pero él no salió así de la nada. El ARN mensajero no salió porque llovió, entonces resultó el ARN mensajero de la lluvia, no. Él resultó de copiar la información del ADN y entonces finalmente la tripleta de nucleótidos que él es, pues proviene de una tripleta de nucleótidos que hay allá en el ADN. Pero la lectura la hacemos con relación al ARN, ¿sí? Porque el ADN está ya guardadito en el núcleo y el ARN mensajero, después de que copia esa información, sale del núcleo hacia el citoplasma y se dirige a un ribosoma. Y allí en ese ribosoma, pues es donde se va a hacer esa lectura. Entonces, es lo que tenemos aquí, una tabla de traducción, bueno, una tabla de codones, que es un codón tripleta de nucleótidos del ARN mensajero, y en esa tabla le muestra cómo de cada 3 nucleótidos sale un aminoácido. Entonces es un juego de palabras donde usted tiene aquí unas bases nitrogenadas. Ya sabemos que las bases nitrogenadas pertenecen a un nucleótido, pero aquí están las bases nitrogenadas.
uracilo, citosina, adenina, guanina. Evidentemente, si usted ve uracilo, usted dice, ah, esto es ARN. Claro, esto no es ADN. Los codones no son de ADN, los codones son de ARN. Ah, que se copiaron del ADN, eso es otro paseo. Pero los codones son de ARN porque ya tiene uracilo. Entonces, aquí tenemos las bases nitrogenadas probables en esta columna de su mano izquierda, uracilo, citosina, adenina y guanina. En la parte de arriba tenemos las mismas bases nitrogenadas porque son las mismas en el ARN, uracilo, citosina, adenina y guanina. Y en su mano derecha, en una columna que hay en la derecha, tenemos otra vez las bases nitrogenadas, uracilo, citosina, adenina y guanina. ¿Ya? Entonces, esta tabla le sirve para que usted juegue. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a ver cómo se obtiene el aminoácido prolina, estos todos son aminoácidos. El aminoácido prolina se obtiene cuando la primera base nitrogenada es una citosina. Voy a centrarme en esta prolina de aquí, en esta que estoy señalando aquí. Entonces, cuando el aminoácido, ya un momentico, yo utilizo este recurso. Vamos a hablar entonces de esta prolina, esta que señalé allí. ¿Cómo obtengo esta prolina? Ah, bueno, esta prolina la obtengo cuando la base nitrogenada es citosina. Bueno, tengo un nucleótido con citosina de ARN y vengo aquí, otra citosina y un uracilo. O sea que cuando usted tiene C, C, U, C, C, U, allí va a obtener prolina. ¿De dónde sacó eso? Mire, C de citosina, C de citosina, U de uracilo. Cuando yo tengo un codón CCU, yo obtengo el aminoácido prolina. Pero yo también puedo obtener prolina, así como lo ven allí en ese esquema. Yo también puedo obtener prolina cuando, por ejemplo, vamos a tomar esta última prolina, la que pinté en amarillo. Esa última prolina proviene de citosina. Voy acá, citosina, y voy acá, guanina. O sea, cuando yo tengo CCG en un codón, eso es un codón, eso es una tripleta de nucleótidos de ARN mensajero. Cuando yo tengo CCG, pues yo tengo un aminoácido que se llama prolina. Y tengo aquí otras dos opciones también para obtener prolina. ¿Sí? Es por eso es que a veces las mutaciones son silenciosas, que era lo que les hablaba la vez pasada. Quiere decir lo siguiente. Si yo tengo una cadena de ADN, vámonos al ADN. Profe, Diga. que si le puedes permitir el ingreso a una compañera que se le cayó el internet y no está Ah, ya. funcionando. Ya, gracias. Es que tenía aquí tapado esa parte. Ya, muchas gracias. Profe, Diga. la compañera Karen Vanessa Ramírez tampoco pudo asistir a la clase como tal porque también tiene problemas con el internet. ¿Ramírez? ¿Ramírez Karen? Sí, Ok, Karen Vanessa Ramírez, sí, señor. listo. Apunté, gracias. Gracias. Bueno, entonces volvemos acá a nuestra historia. Si yo tengo una secuencia de ADN, vamos a hablar del ADN nuevamente. Entonces yo tengo en el ADN guanina, guanina, citosina. Esa es su secuencia de ADN. En el ADN usted tiene guanina, guanina, citosina. ¿Sí?
De esa secuencia de ADN, guanina, guanina, citosina, cuando el ARN mensajero copia esa información, cuando el ARN mensajero copia esa información, entonces ¿el qué va a hacer? Donde hay guanina va a colocar citosina como complementario. En la segunda guanina va a colocar citosina como complementario. Y en la tercera, en el tercer nucleótido que tiene citosina va a colocar guanina como complementario. Pregunta, ¿quién no entiende lo que acabo de explicar? Bueno, entonces, listo. Yo tengo una secuencia de ADN, volvemos a la hebra de ADN. Recuerde que usted debe averiguar cuál de las dos cadenas de ADN es la que va a copiar el ARN mensajero. Usted va a averiguar cuál de las dos. Pero yo tengo, en la hebra de ADN que voy a copiar, yo tengo guanina, guanina, citosina. Quiere decir que cuando se va a colocar el ARN complementario, entonces vamos a tratar de dibujarlo aquí, a ver, aquí a un ladito. O sea que les estoy diciendo es esto. Aquí que de pronto se ve. Yo tengo una cadena de, una hebra de ADN. Entonces en esa hebra de ADN tengo, oh Dios, guanina. Tengo el otro nucleótido con guanina. Y tengo el otro nucleótido con citosina. Listo. Tengo una hebra de ADN, guanina, guanina, citosina. Ahora resulta que esa hebra va a ser copiada. Tengo más nucleótidos allí, por supuesto. Yo solamente estoy tomando 3. Cuando sea copiada por el ARN mensajero, entonces aquí donde hay guanina se va a colocar citosina, porque es la complementaria. Aquí donde hay guanina se va a colocar citosina. Y aquí donde hay citosina se va a colocar guanina, porque es la complementaria. Bueno, eso es guanina. ¿Sí? O sea que yo tengo este amarillo es ADN y este rojo es ARN. Este es el mensajero. ARN mensajero. Ese es el rojo. De esta tripleta, de esta combinación citosina, citosina, guanina, que es una tripleta, entonces me voy acá. Citosina, citosina y guanina. Cuando usted se viene aquí a citosina, citosina y guanina, las tres convergen en este punto. O sea, de estos tres, de esta tripleta de nucleótidos, yo voy a tener un aminoácido que se llama prolina. Prolina. Eso es lo que voy a obtener de estos tres. ¿De dónde salió esto? Pues de la información que había en el ADN, porque eso ya lo sabemos. Entonces, de ese tripleta, o sea, de ese codón, esto se llama un codón, el aminoácido resultante va a ser prolina. Pero observen lo que va a pasar. Vamos a suponer que, a ver María. Vamos a suponer que hay una mutación, que el ADN tuvo una mutación. Entonces, el ADN en esta mutación generó un cambio y en el ADN, las mutaciones son en el ADN, ¿no? Eso lo hablamos la semana pasada. O sea que aquí, en este nucleótido, en lugar de ser citosina, en este nucleótido hay una adenina. Se dio un cambio, una mutación. O sea que aquí era citosina, originalmente era guanina, guanina, citosina. No, ya no es citosina, el ADN tuvo una mutación por cualquier motivo y aquí ya no hay citosina. Eso se los expliqué lo de las mutaciones hace 8 días en la duplicación o replicación del ADN. Y entonces aquí ya hay un cambio de una base nitrogenada y hay adenina. ¿Cuál era el gen original? El gen original era citosina, guanina, guanina, citosina. Ese era el triplete original, o sea, ahí es donde estaba guardada la información genética, citosina, guanina, guanina, citosina, perdón.
ese era el pedazo de ADN original, guanina, guanina, citosina. Pero resulta que ahora hay una mutación y ya la citosina, que está en esa tercera posición, ha cambiado por adenina. Entonces, cuando usted tiene la secuencia complementaria, aquí sería citosina para esta guanina, aquí sería citosina para esta guanina, pero aquí ya no sería guanina, porque en este triplete ya no tenemos citosina. Aquí ya no sería guanina, sino que aquí ya el complementario sería uracilo. O sea que aquí en este ARN mensajero, ya este tercer nucleótido codón ya no es guanina, ya es uracilo. O sea que aquí estaríamos con citosina, el codón estaría formado por citosina, citosina y uracilo. Y cuando yo tengo citosina, citosina y uracilo, entonces el resultado de ese triplete va a ser prolina. O sea que yo vuelvo a obtener prolina porque tuve una mutación. ¿Hay una mutación? Sí, hay una mutación. ¿Cómo así que hay una mutación? Pues hay un error genético, hay un error molecular, porque ese tercer nucleótido de aquí del ADN, este tercer nucleótido, no tenía por qué ser adenina, sino que él tenía que ser citosina. Entonces hay una mutación. Pero la pregunta es, ¿ese error se expresó cuando el gen cuando a partir del ADN se transmite la información genética? No, el error no se expresó. ¿Por qué no se expresó? Porque el producto es el mismo, prolina. El producto es prolina. O sea, el producto fue exactamente el mismo, el aminoácido prolina. ¿Existe la mutación? Sí existe. La mutación es la alteración en esa secuencia de ADN. Claro que hay una alteración, hay un cambio de una base nitrogenada. Era citosina, pero resulta que tenemos esa adenina, por ese error que se dio allá. Pero en el producto no hay error. Miren, el aminoácido que se debía obtener era prolina, el de amarillo. ¿Cuál es el aminoácido que se obtuvo? Prolina. En este tipo de cambio no se expresó la mutación. Sí existe, pero es una mutación silenciosa, se quedó allá, solamente calladita allá, está en el genoma, está a nivel molecular, pero en el producto no se expresó, pero existe la mutación. Pero observemos, por ejemplo, vamos a volver a agarrar este segmento, entonces voy a volver a utilizar el color amarillo. Entonces yo tengo ahora nuevamente esta porción de ADN que dice guanina, guanina, citosina. Ya sabemos que guanina y citosina, los de amarillo, nos van a obtener este producto prolina. Listo, ya sabemos que eso va a ser así. Pero ahora tenemos una mutación. Vamos a hacerlo con otro color. Ahora hay una mutación en este primer nucleótido. Y aquí, en este primer nucleótido, entonces, en lugar de guanina, pues tenemos adenina, por ejemplo. En lugar de guanina, guanina era el nucleótido original. Resulta que no, se dio una mutación, entonces se dio un cambio en el ADN, en el proceso de replicación o duplicación, lo que hablamos la clase pasada, ya no hay guanina, sino que allí se dio un cambio de la base nitrogenada, entonces allí ya hay adenina, es un nucleótido con adenina. Miremos, aquí tenía que ser prolina el resultado, ¿no? Esta es la misma secuencia original que tengo arriba. El resultado tenía que ser prolina, o sea, era esto, volvemos al amarillo. Citosina, citosina, guanina, en el ARN mensajero, pues el resultado tendría que ser prolina. Pero miren lo que ha pasado con esta nueva mutación. Entonces, si yo tengo guanina, guanina, citosina, los complementarios de ARN mensajero serán, aquí ya no es guanina, sino que es adenina, o sea que aquí el complementario será uracilo, porque pues timina no existe en el ARN, esto es ARN mensajero. Aquí será citosina, el complementario, y aquí será guanina. Profe, ahí se tendría una serina. Eso, entonces aquí sería uracilo,
citosina, guanina, o sea que aquí estamos, uracilo, citosina, guanina, como dice el compañero, aquí el resultado del aminoácido va a ser serina. A la vista salta, ¿quién fue el que dijo serina? Yo, profe. Rodríguez. Rodríguez Juan, sí señor, serina. A la vista salta que el aminoácido serina no es el aminoácido prolina. O sea, el resultado de esto va a ser una serina. El resultado de este gen que ha mutado, de esta mutación, va a ser el aminoácido serina. Prolina y serina no son el mismo aminoácido, ¿sí? O sea, es como dos personas diferentes. Mejor dicho, como decir el ADN y el ARN, no son la misma molécula. Serina y prolina son aminoácidos totalmente diferentes. O sea que aquí, recuerden que les dije hace 8 días en proteínas, en la expresión génica, les dije, una proteína es un juego de palabras. O sea, bueno, eso creo que es de bioquímica. Aquí se me cruzan a veces los cables entre bioquímica y biología molecular, pues porque las dos están tan relacionadas, pero les voy a decir esto. Una proteína es un juego de palabras. Cuando nosotros hablamos de una proteína, la proteína está formada por aminoácidos, así como lo estamos hablando aquí. Los aminoácidos, ellos son como las letras para una palabra. Esos son los aminoácidos. Los aminoácidos para una proteína son como las letras para una palabra. Entonces, voy a darles este ejemplo. La palabra sopa. Ya que tengo a alguien aquí en la palabra, espero que la mande a otro lado, a todos aquí. La palabra sopa. Sopa es una palabra. ¿Y sopa qué es? Pues un juego de letras. Entonces usted puede hacer otras combinaciones con sopa. Usted puede, por ejemplo, hacer la combinación posa. Posa tiene las mismas letras que sopa, pero sopa y posa no son lo mismo. Cuando decimos sopa, usted piensa seguramente en un alimento que no le gusta, que le gusta mucho, que le huele feo, que lo hace vomitar, que le encanta, le acuerda a su niñez, lo que sea, a su abuela, lo que sea. Pero cuando yo digo posa, esa es otra palabra completamente diferente y tiene las mismas letras. Entonces una proteína es eso exactamente. Los aminoácidos son como las letras de una palabra. ¿Qué le quiero decir? Que si cambiamos este aminoácido prolina por este aminoácido serina, esa proteína ya no va a cumplir su función biológica. La mutación, aquí había una mutación, se expresó. Aquí hay una mutación, no se expresó. ¿Cómo así que no se expresó? El resultado fue el mismo, el aminoácido prolina. Aquí el resultado no es el mismo, el aminoácido es serina. O sea que esa proteína está mutada, porque a una proteína no le podemos cambiar ningún aminoácido de su orden, ni un solo aminoácido. Es que esa proteína tiene 580 aminoácidos y solamente se dio el cambio en un hito, no más de 580. ¿Qué importa? Pues sí importa, porque es un lenguaje bioquímico, sí importa. O sea que esa proteína, por el simple hecho de que este aminoácido haya sido cambiado, prolina, que era esta prolina de acá, perdón, la amarilla, prolina, que era el aminoácido original, y fue cambiado por serina, allí la proteína ya tiene una mutación, o sea, esa mutación se expresó en el producto, allí esa mutación interfirió con el producto, o sea, el producto está alterado, la proteína no va a funcionar, no va a realizar su función biológica, su acción biológica, la proteína no va a servir, y eso va a causar una alteración funcional dependiendo de esa proteína, qué labor desarrolla en el cuerpo, o sea, cuál sea su actividad biológica como tal, dependiendo de eso, ella va a ocasionar una alteración funcional, una patología y hasta la muerte, dependiendo del tipo de alteración que sea. Entonces aquí tenemos una mutación en el genoma que se expresa porque hay un cambio de aminoácido y aquí tenemos una mutación en el genoma que no se expresa porque no hay un cambio de aminoácido. El aminoácido con cualquiera de estas combinaciones sigue siendo prolina, mientras que aquí el aminoácido cambia y ya no es prolina, sino que es serina.
¿ya? Entonces, esto es el ejemplo de una mutación en ambos casos, pero en el de arriba sería una mutación silenciosa. ¿Existe la mutación? Claro que existe. ¿Por qué? Porque hay un error en el genoma, sea aquí en este esquema de arriba, o sea, aquí en este esquema de abajo, hay un error en el genoma. Eso es lo cierto. El genoma tiene un error, pero la diferencia es, ¿se expresó o no se expresó? Preguntas, por favor, sobre eso. Profe, Profe, sobre lo del MET y el stop, pues sobre Ah, ya, esas ya. cosas. eso le iba a preguntar. O sea que cuando la señal de parada en estos codones, en uno de los casos sería uracilo, adenina, guanina. Uracilo, sí. Adenina, guanina, sí. Ajá. Esa es una señal de parada, exacto. Es una señal de parada, sí. Aquí tiene varias combinaciones. Esas son secuencias stop o señal de parada, pues. Y entonces tenemos también secuencias iniciadoras. O sea, para poder empezar a formar los aminoácidos correspondientes, hay que tener una secuencia iniciadora. ¿Sí? Entonces aquí tenemos secuencia iniciadora. Adenina, uracilo, guanina. Secuencia iniciadora. Pero también necesitamos secuencias de parada, secuencias stop de parada, que es la secuencia iniciadora tiene que estar al principio y la secuencia de parada tiene que estar al final, porque es que los aminoácidos no se pueden producir indefinidamente, no, como todo, tiene un inicio y tiene un final, ¿sí? Tiene un principio y un fin. Entonces, para empezar a hacer la proteína, para empezar a desarrollar los aminoácidos en secuencia, necesitamos secuencia de inicio. Y para empezar, para finalizar ya esa elaboración de esa proteína, necesitamos señal de parada. O sea, siempre necesitamos secuencia de inicio y secuencia de parada. Pero pilas con esto que le voy a decir. Secuencia de inicio. Se empiezan a obtener los aminoácidos. Y si por un error molecular, o sea, si por una mutación, ya empezamos a hacer los aminoácidos y nos volvemos a encontrar una secuencia de inicio, o sea que otra vez vuelve a empezar, va a ser una proteína mutada. O sea, la secuencia de inicio solamente debe estar al principio. Eso es lo que le quiero decir. La secuencia de inicio debe estar solo al principio, solamente al principio. Porque si la secuencia de inicio está más adelante, esos son errores moleculares, ¿no? O sea, son mutaciones. Si está más adelante, quiere decir que va a volver a empezar. O sea que esa proteína también está alterada. Igual la secuencia parada. La secuencia stop debe estar al final, después del último aminoácido. El último aminoácido de la cadena, stop, parada. Pero si nos encontramos una secuencia parada antes del último aminoácido, en cualquier lugar, pongámosle una proteína de 180 aminoácidos, y entonces en el aminoácido número 84, por decir cualquier cosa, hay una secuencia parada. ¿Qué quiere decir? Que se paró antes de concluir la proteína, antes de que tuviera todos los aminoácidos de esa proteína. Entonces, mutación. La proteína tampoco va a cumplir su rol biológico, ¿sí? O sea que las secuencias de inicio y de parada, si las encontramos adentro de cualquiera de las otras secuencias que se están desarrollando, también nos alteran ese producto que es la proteína expresada. Por lo tanto, inicio tiene que estar solo al principio y parada tiene que estar solo al final. Pero algunas mutaciones inducen a eso. Algunas mutaciones inducen a que se encuentren secuencias de inicio o secuencias de parada en el proceso de elaboración de la proteína. Y eso lo que va a hacer es un error molecular que pues va a conllevar a un error también en la expresión de esa proteína. O sea, esa proteína va a ser una proteína mutada, no va a cumplir su función biológica. Profe, y en este caso, la proteína, ¿qué pasaría? Porque dice que sigue o para. ¿En cuál caso? En este que estoy señalando ahí. No para, una secuencia parada. Esto es una secuencia stop. Tiene que estar solamente al final. Secuencia stop es de parada, tiene que estar al final. Si está en alguno de los intermedios de la proteína, pues mal, mal. O sea, proteína Ah, alterada, bueno, profe. incompleta. Gracias. Ok. ¿Más preguntas, por favor? Bueno, antes de pasar al otro, a la otra presentación para complementar este tema, voy a terminar esta. Ya va, yo quito este lapicito de acá.
me hizo. Bueno, entonces tenemos que la traducción se elabora en el ribosoma, ¿sí? En el ribosoma de cada triplete se obtiene, ya que está todo rayado, de cada triplete se obtiene un aminoácido y de cada triplete se obtendrá un aminoácido y ese aminoácido se va a ir lanzando con otro aminoácido hasta así finalmente pues poder obtener lo que es la secuencia de aminoácidos o la proteína. Aquí tenemos un esquema que nos lo representa de mejor forma. Ya un momentico. Bueno, entonces en este esquema podemos observar cómo nosotros tenemos aquí en el ribosoma. En el ribosoma se va haciendo la lectura, ¿sí? Entonces le dice, vea, cada tres nucleótidos, cada tripleta es un codón de ARN mensajero, o sea, estas peineticas que se ven aquí verdes con 3 dientecitos blancos. Entonces, cada 3 de estos, cada tripleta es un codón y esto es ARN mensajero y este es el ribosoma. Aquí le están representando un ribosoma. Un ribosoma es una estructura proteica. Los ribosomas están conformados por subunidades de proteínas y entonces de cada 3 se va haciendo una lectura y de esa lectura de esos 3 se va a obtener un aminoácido, que para el caso aquí son las bolitas uva, las bolitas de color uva, pues esos son los aminoácidos y lo que sucede es que se va adicionando un aminoácido a otro y a otro enlace peptídico y entonces de acuerdo a eso se va obteniendo la proteína. Es una secuencia de aminoácidos que depende de la información copiada del ARN mensajero, pero que a su vez la información original, o sea, la plantilla original está en el ADN. ¿Sí? Finalmente, estos codones, o sea, estas tripletas, ellos se han obtenido es a partir del ADN. O sea, esa es la secuencia original, el ADN. Por lo tanto, si el ADN tiene errores, pues como ya lo explicamos, esos errores puede que se expresen o puede que no se expresen en el producto que es la proteína, pero sin embargo, el ADN tendrá una mutación, o sea, el error molecular existirá. La diferencia es la combinación, precisamente estos codones, la tripleta cómo esté hecha para saber de allí qué se va a obtener. Si se obtiene el mismo aminoácido que estaba previsto, no importa que haya el error, pues la proteína funcionará, o sea, cumplirá su rol biológico. Pero si ese error se expresa, o sea, hay un cambio de aminoácido, hay algún tipo de alteración en esa secuencia de aminoácidos, pues resulta que allí la proteína no va a cumplir su rol biológico. Entonces tenemos la elaboración de la proteína, que no es otra cosa sino una secuencia de aminoácidos unidos por enlace peptídico, y cada aminoácido proviene de una tripleta, o sea, de un codón, y ese codón es cada 3 nucleótidos del ARN mensajero, y ese ARN mensajero copió pues el mensaje original que estaba ya guardado en el ADN, y eso se llama traducción. La traducción es ya la obtención de la proteína, y la obtención de la proteína se da en el ribosoma. Entonces aquí tenemos los dos procesos que ocurren con los ácidos nucleicos, la duplicación o replicación del ADN, fue el proceso que vimos hace 8 días, pues para esto se necesita la desnaturalización del ARN para formar las 2 hebras a partir de las 2 hebras originales. Eso es duplicación o replicación, formar más ADN. Y lo que hemos visto hoy igual requiere la desnaturalización del ARN y lo que se obtiene, la desnaturalización del ADN, perdón, y desde esa desnaturalización del ADN se obtiene una copia de ese ADN a partir de ARN mensajero. Esa copia de ARN mensajero va a llegar al ribosoma y en ese ribosoma se va a tejer molecularmente, bioquímicamente, esa molécula que se llama proteína. Esta copia de ARN mensajero se llama transcripción y ya obtener esa proteína que es en el ribosoma con la ayuda de la ARN ribosomal se llamará traducción. Eso es pues el tema de hoy. Ya para finalizar les voy a mostrar esta otra presentación. Profe, una pregunta.
En ese ARN mensajero, ¿cuál sería la peptidoseñal para saber si se va a sintetizar en un ribosoma libre en el citosol o en